Muy buenas noches, siendo las 20 horas de este día 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica, que esta sesión académica tiene algo en particular, que es una sesión académica en colectivo, alrededor de los grandes cambios globales que se presentan en el mundo y que tienen reflejo aquí en Jalisco. Deseo la palabra al señor secretario para que pueda conducir esta sesión académica. Gracias. Bien, muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da a ustedes la bienvenida a su sesión académica de hoy, martes 22 de mayo de 2018, siendo las 20 horas. Esta sesión tiene el título Seminario Permanente Jalisco ante los cambios globales, expansión urbana. Este seminario es coordinado por nuestro consocio, doctor Juan Manuel Durán Juárez. La sesión se desarrolla bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. El segundo punto es presentación del Presidium. El Presidium se encuentra integrado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el doctor Juan Manuel Durán Juárez, coordinador académico del Seminario Permanente Jalisco ante los Cambios Globales, y el de la voz, su servidor, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bueno, los participantes del seminario, coordinados por el doctor Juan Manuel Durán Juárez, son el doctor Silviano Hernández González, expresidente y director de la Academia de Ciencias de la Salud, también, desde luego, bueno, lo dijimos ya, expresidente desde luego, de esta institución, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, segundo vocal de la actual directiva de esta institución, doctora Águeda Jiménez Pelayo, directora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra Margarita Orozco Pointelín, directora de la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño, doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista, consocio, geógrafa Miriam Berenice Vargas Llamas, directora de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Bien, para la participación de los conferencistas, cedemos el uso de la voz al doctor Juan Manuel Durán Juárez para que lleve a cabo precisamente esta tarea, desde luego muy importante y muy agradable. Bueno, buenas tardes, noches a todos ustedes. Es un gusto estar frente a ustedes y agradeciéndoles a todos su asistencia. Muy brevemente comentaré que esta preocupación que hoy hace su primera presentación pública, que es el seminario Jalisco en los contextos o en el contexto de los cambios globales, inició el 22 de febrero de este año y se ha trabajado de manera colectiva. Las sesiones se organizaron de tal manera que después de recopilar información y tener una discusión, se llegaran a consensos, análisis y síntesis para ir también haciendo una escritura de los trabajos. Los cambios globales fueron considerados como posibles resolverlos en medio de la discusión, sobre todo estos cambios globales, cómo impactan a Jalisco. Y ahí empezaron a trabajarse el primero, que es el que se presentará el día de hoy, que tiene que ver con cambios en la urbanización, y el concepto que se trabajó fue la expansión urbana. Después de esto, se ha discutido en el seminario la posibilidad de seguir con un segundo tema que sería sobre la biodiversidad.
También cambios en la atmósfera, lo que tiene que ver con producción de alimentos, cambios en la hidrosfera y cambios en la sociosfera. La idea es ir presentando estos resultados de los cambios globales de tal manera que podamos compartir con ustedes estos abordajes y se pueda generar discusión, sobre todo viendo qué perspectiva están teniendo estos cambios globales en Jalisco. También la idea es que se puedan identificar políticas públicas para pasar a un escenario estratégico para Jalisco y que, como el día de hoy, hagamos una presentación académica. El fondo, digamos, de estos temas que se van a tratar va a dar como resultado la publicación de un libro, de tal manera que ahí quedarán plasmada la preocupación de esta benemérita sociedad sobre Jalisco en el contexto de los cambios globales. Sin querer tardarme más, porque son varios los que van a exponer, los que ya fueron nombrados, que además son coordinadores de área. Yo le pediría a la maestra Margarita Orozco Puentelín si pudiera pasar. Ella nos va a leer una introducción que escribió que se llama Yo Guadalajara, y les pediríamos que se ajustaran al tiempo con el objeto de hacer más ágil la presentación, dado que habría alrededor de 7 ponentes. Entonces, adelante, Margarita. A ver, voy a poner el lente mejor. Por el nororiente, la barranca, cauce del río Santiago, cuya profundidad me protegió de pueblos indios, nómadas e indómitos. Gracias. 2 tendencias dominaban en mí, liberal y conservadora, que por absolutista esta última y al modo en que se entendía, casi acaban con toda mi riqueza patrimonial. A mediados del siglo XX empecé a perder mi identidad. Mis edificios coloniales empezaron a desaparecer. En pos de la modernidad, mi centro histórico cambió de rostro. Mis arterias fueron ensanchadas y mis viejas casonas coloniales, junto con mis edificios barrocos, sucumbieron bajo la picota para dar paso a esta época, a la contemporánea. Me dejaron algunos edificios cuyos muros y cúpulas guardan tesoros invaluables que nos legaron grandes artistas. También edificios religiosos que aún conservan sus fachadas barrocas que, mezcladas con su interior neoclásico, son unos de mis tesoros. Poseo manantiales que apagan mi sed y bosques que me dan oxígeno. Poco a poco y cada vez más, por mis ampliadas arterias transitan vehículos, tantos que me ahogo con mi propio aire. La inseguridad y la violencia de quienes me habitan me hacen sufrir y avergonzarme de mi imagen ante mis visitantes, pues aquellos tiempos en los que me transitaban con tranquilidad, esos tiempos seguros y llenos de armonía, se han ido. Mis entrañas, tapadas por el mal manejo de la basura y el uso indebido de mi suelo, han ido ajando mi belleza. Son tantos los que me habitan que no puedo apagar su sed y alimentarlos debidamente. Mientras más me habitan, más encuentro distinción de las conciencias, antiintelectualismo y olvido hacia mí. A pesar de las vicisitudes vividas, sigo coqueteando siempre con ese espíritu que hace que más y más gente me prefiera. Sigo conservándome deseable. Gracias. Agradecemos a la maestra Margarita Orozco Puentelín su presentación y vamos a entrar a un segundo bloque que es la expansión urbana
Cambio Global y Presencia en Guadalajara. Invitamos al doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista y a la doctora María Guadalupe Garibay, si pasan a ocupar estos lugares. Y hay que decirles qué es la expansión urbana. Pues es un rápido crecimiento geográfico de las áreas metropolitanas, era lo que discutíamos en el seminario, hacia las periferias y con una débil planificación regional. Y un ejemplo es esta ciudad de Guadalajara para Jalisco, donde se ha concentrado más de la mitad de la población de todo el estado. Bueno, damos la palabra sin más al doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista para que nos haga la exposición. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. La parte que nos corresponde participar, su servidor y la doctora Garibay, tiene que ver precisamente con este proceso de expansión, cuál ha sido el crecimiento que ha tenido Guadalajara. Y bueno, en 5 minutos la verdad es muy poco tiempo para poderlo plasmar, pero creo que es importante resaltar algunas cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros entendemos como expansión urbana? Nosotros hicimos a lo largo de este seminario, rescatamos por ahí 3 conceptos de los cuales consideramos que son importantes para poder entender el proceso de expansión urbana, y uno de ellos tiene que ver con que es un rápido desarrollo geográfico de las áreas metropolitanas hacia las periferias con una relativa débil planificación regional, patrones de baja densidad habitacional, segregación de los distintos usos del suelo y gran dependencia al uso del automóvil. Y prácticamente cada uno de estos elementos conllevan a lo que ha sido el proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Guadalajara. Otro concepto tiene que ver que es un proceso en el que el desarrollo urbano supera con creces el crecimiento de la población. Hemos estado viendo el caso de la ciudad de Guadalajara, que ha estado creciendo en términos demográficos, pero ha sido exorbitante el crecimiento físico de la ciudad. Otro de los conceptos tiene que ver con la expansión urbana, también entendida como el resultado de la fragmentación de la tierra en el control sobre el uso del suelo del área de la ciudad. Es decir, el cambio radical que está teniendo la superficie, eso de alguna manera está impactando en aspectos de carácter social, natural y definitivamente de aspectos de carácter cultural. Ahora, también es importante entender de alguna manera cómo se ha dado este proceso de urbanización y cuáles han sido sus consecuencias. Algunos autores señalan que las zonas de expansión, la gente es menos propensa a tomar el autobús o caminar. Estos por las distancias que se tienen que recorrer y las deficiencias en el servicio de transporte público. De la misma manera, existe un predominio en esta forma de crecimiento en los últimos años, en manera particular en Guadalajara, lo que ha perjudicado de manera significativa a las sociedades y a las grandes ciudades. Ahora, ¿cómo se ha estado conformando este crecimiento de la ciudad en la ciudad de Guadalajara o en el área metropolitana de Guadalajara? Bueno, en primer lugar, podemos decir que la ciudad de Guadalajara empezó a tener un crecimiento en su municipio central y que se fue expandiendo a diversos municipios. Según datos de Luis Uniquel, plantea que la ciudad de Guadalajara empezó a expandir, empezó a crecer su mancha urbana hacia los municipios de Tlaquepaque en la década de los 50, de Zapopan en la década de los 60, Tonalá en los 70, El Salto en los 80 y a partir de la década de este siglo, de este milenio, se han incorporado al menos 4 municipios: Tlajomulco, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y finalmente el caso de Zapotlanejo. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento de estos municipios a lo largo de los últimos 70 años o casi 70 años, desde la década de los 50? Bueno, Guadalajara
tenía en la década de los 50 alrededor de 440,000 habitantes y estaban distribuidos en el 86% en Guadalajara y solamente el 7% en Tlaquepaque y el 6% en Zapopan. Para la década de los 70, el 60, la el municipio de Guadalajara tenía el 85%, en la década de los 70 el 81% y en la década de los 80 el 56%. Si nosotros vemos de los 70, de la década de los 70, toda la década de los 70 estamos identificando que los municipios conurbados son los que empiezan a tener un mayor crecimiento, principalmente el caso de Tlaquepaque y el caso de Zapopan. Ahora, para este milenio, el 2000 y el 2010, podemos identificar que Guadalajara apenas alcanzaba el 45% y para el 2010 el 34%. Ya muy cerca se encuentra el municipio de Zapopan con el 24, el 27 y el 28% respectivamente, ¿no? Y definitivamente hay otros municipios que empiezan a tener una tasa de crecimiento que es importante resaltarlo, que a pesar que no tienen todavía una población muy grande comparada con los municipios de Guadalajara y de Zapopan, pero sí tienen un impacto sumamente significativo. Entre ellos está el caso de Tlajomulco, que en la década del 2000 tuvo una tasa de crecimiento del 12.5%. El caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, en esa misma década tuvo el 6.4%, que son municipios que ahorita en este momento están teniendo una fuerte expansión y que de alguna manera están impactando en todo lo que nosotros vamos a estar platicando a lo largo de esta sesión. Finalmente, con la idea de poder contrastar lo que está sucediendo en toda la mancha urbana de la zona metropolitana o del área metropolitana de Guadalajara, yo me hice un ejercicio empezando a generar ciertos contornos. El contorno que viene siendo la zona central, que es el primer cuadro de la ciudad, el primer contorno que su límite viene siendo lo que es Circunvalación y López Mateos, e imagínense un poco un circuito que existe por ahí. El segundo contorno, lo que es el anillo periférico, y la periferia, lo que está fuera del periférico. Para 1990, la zona central tenía una población del 8.92%. Para el 2010 bajó al 4.11%. El primer contorno tenía en 1990 46% y para el 2010 se redujo al 27%. En el segundo contorno, en 1990 tenía una población del casi el 32% y para el 2010 se redujo el 29%. La periferia, que en 1990 apenas alcanzaba el 12.58%, para el 2010 ya tiene cerca del 40% de la población. ¿Qué es lo que significa esto? Que la mancha urbana se está expandiendo cada vez más y en la periferia es donde se está concentrando la población y es en donde existen unas ciertas necesidades. No quiero decir que hay más necesidades afuera, porque también adentro existen necesidades, a pesar de que haya menos población, pero que de alguna manera esto es de considerar con la intención del crecimiento que está teniendo la ciudad de Guadalajara. De mi parte sería esta mi aportación. Les agradezco mucho su atención. ¿La última estadística es en el 2010? Sí. Es con base al censo de población. Gracias. Y el censo de población sale cada 10 años. Gracias. Sí. Bueno, agradecemos al doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista su interesante síntesis, porque lo tengo que decir, fueron discusiones que tomaron horas. Lo que aquí estamos presentando es una muy apretada síntesis, resultado de esas discusiones. De tal manera que le pediría ahora a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez si nos presenta su síntesis también. Muchas gracias.
Bueno, voy a tratar de señalar algunos aspectos en términos de lo que han sido los riesgos y efectos de la expansión urbana, considerando estos riesgos en la salud, en el patrimonio y cómo de alguna manera también cuestionarnos esta relación del crecimiento vertical versus crecimiento horizontal y algunos de los efectos que se identifica tiene y que están de alguna manera trabajados a partir de evidencias científicas. Bueno, de las cosas importantes que hay que decir es que este asunto de la expansión urbana pues realmente ha generado grandes problemas en términos de la concentración de población, como ya lo decía el doctor Juan Jorge, en términos de prácticamente 2 municipios. Uno es Guadalajara y otro es Puerto Vallarta, o el área metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, más bien dicho. La ciudad ha generado crecimiento importante, pero que ha sido un problema en la parte de la ausencia de la planeación del territorio y básicamente ha supeditado este crecimiento a los proyectos inmobiliarios. Esta construcción de fraccionamientos nuevos pues ha generado de alguna manera también hacia las periferias de la ciudad esta desarticulación entre lo que es el trabajo, la escuela, los centros de recreación, algunos espacios públicos de servicios y de negocios, y esta desarticulación pues nos ha generado varios problemas y riesgos a la salud de la población. Una de las cosas importantes aquí es, por ejemplo, la motorización, que este crecimiento en el uso del automóvil particular en relación a la movilidad y a los tiempos que la gente pasa en el vehículo, pues realmente ha generado también estos recorridos de largas distancias, de mayor tiempo en el vehículo, y que esto genera también muchos impactos, no solamente en la vida personal, en los diferentes habitantes, sino también que genera riesgos importantes en términos de su salud y bienestar. En términos también de estos impactos que se han generado por la expansión urbana, tenemos una gran cantidad de muertes prematuras que suceden generalmente entre los 15 y los 64 años. Estas condiciones de exposición en diferentes momentos, por un lado, hacia el problema que tiene que ver con el mayor uso del vehículo particular, los grandes desplazamientos, por otro lado, la contaminación del aire, pues va generando también una merma en la salud de la población y una exposición hacia otros aspectos, como tiene que ver los accidentes de tránsito, o también en términos de la contaminación se ha asociado que está muy articulada a diferentes problemas de salud, entre ellos las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes mellitus y las lesiones, por supuesto, en términos del parque vehicular y la pérdida de alguna manera de estas posibilidades que tenemos para movilizarnos con seguridad. Entonces, aquí una de las cosas que vale destacar es una de las principales causas de muerte prematura son las lesiones en el área metropolitana de Guadalajara y particularmente debidas al tránsito, accidentes por tránsito y por violencia. Esto es una cosa que vale la pena reflexionar y es una de las mayores riesgos que la población tenemos de vivir en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, estos se han incrementado, estas muertes por este tipo de lesiones, y nos habla también de una serie de determinantes que están relacionadas no solamente desde la seguridad de los contextos en los que nos movemos, sino también en la falta de planeación de estos espacios. Otro aspecto que vale la pena señalar aquí son las líneas de alta afluencia vehicular. Estas líneas de alta afluencia vehicular se refiere a aquellas donde pasan más de 10,000 vehículos al día. Algunas de las cosas que se han identificado como un problema es la posibilidad que tiene la emisión de estos automotores de tener un impacto en algunas enfermedades. Por ejemplo, el déficit de atención en niños, hay algunas
investigaciones que se han hecho en la área metropolitana de Guadalajara y que nos señalan esto. Otras cosas también importantes es en el número de accidentes que superan más allá de las tasas del aumento del número de vehículos y también de la población. El incremento de tráfico vehicular también nos genera contaminantes al aire y ruido que han sido asociados a enfermedades, ya lo decía, las más importantes que tenemos como causas principales de muerte, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunas otras impactos que tiene que ver con la degeneración cognitiva, que básicamente consiste en la pérdida de esta capacidad de memoria y atención y la velocidad para procesar información por parte de las personas. El aumento en estos traslados de alguna manera también nos está incrementando esta mayor posibilidad de morir en un accidente, o los tiempos que pasamos en un vehículo también nos va generando una condición de mayor riesgo. Por otro lado, un problema que se observa de manera importante aquí también con daños al patrimonio tiene que ver con las inundaciones. Las inundaciones se han incrementado, sobre todo en las últimas décadas, generando graves problemas en términos de desastres, pero también de daños al patrimonio y a las condiciones de vivienda que las poblaciones tienen en ciertas áreas. Por último, nada más señalar o poner un poco en la atención este crecimiento vertical versus que se está observando en relación al crecimiento horizontal que veníamos observando en nuestra ciudad. Este crecimiento pues realmente está perjudicando, o hay algunas evidencias que perjudica seriamente la salud de la población, y entre más altos son estos edificios, pues mayor riesgo tenemos de alguna manera de enfermar, y algunas de las cosas que se plantean es la posibilidad de que hay más incidencia de enfermedades respiratorias y de trastornos psiconeuróticos en las personas que viven en estos edificios que en las que vivimos en una zona horizontal, en una vivienda horizontal. Y bueno, hay otras cosas como la capacidad que se tiene de atención a una emergencia en caso de que una persona pudiera estar de alguna manera con una condición de infartos o de paro cardíaco, y una atención oportuna y eficaz que muchas veces representa también las posibilidades de muerte. Entonces, bueno, este tipo de problemas vale la pena reflexionarlos en términos de una tendencia que encontramos que es muy fuerte en los últimos años en esta área metropolitana de Guadalajara, y que de alguna manera está marcando una forma de crecimiento en este espacio. Bueno, quiero agradecer que se están ajustando a los tiempos, pero les pediría a ustedes también si pueden ir anotando las preguntas, porque queremos que participen en la discusión, y al final se va a abrir sesión de preguntas y respuestas, y el interés también de hacer esta apretada síntesis es que ustedes también participen. Entonces pedimos si pueden pasar la doctora Águeda Jiménez Pelayo y el doctor Arturo Curiel Ballesteros, no sin antes agradecer a la doctora María Guadalupe Garibay su intervención. Este bloque trata sobre la ciudad deseable de Jalisco. ¿A qué ciudad aspiraríamos en Jalisco? Entonces, voy a dar la palabra al doctor Arturo Curiel Ballesteros para que inicie este bloque. Bien, bueno, en este ejercicio de carácter interdisciplinario que nos ha convocado los cambios globales presentes en Jalisco, precisamente la pregunta es, bueno, después de este diagnóstico que se ha visto en términos de una expansión urbana que está teniendo fuertes costos en términos ambientales, fuertes costos en términos de salud, ¿qué es lo que hay que hacer? Una primera fase del trabajo que realizó este grupo fue tratar de rescatar cuáles han sido estos modelos de ciudad que se ha imaginado puede ser la respuesta a estos problemas de expansión urbana. Y estuvimos analizando algunos de estos modelos que pudieran tener una referencia hacia lo que pasa en las ciudades de Jalisco, prácticamente en estas dos que mencionaba la doctora Garibay, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona de Puerto Vallarta.
y dividimos el análisis o las referencias a partir de las últimas 3 décadas. Comenzando con la década de los 90, hubo 2 conceptos de ciudad que a nosotros nos pareció muy oportuno recuperar y analizar. Uno es las ciudades con la prevención de riesgos, es decir, hay que recordar que a finales del siglo XX hay un llamado de las Naciones Unidas a estar trabajando alrededor de la disminución de las pérdidas por los riesgos de carácter entrecomillado, ambientales o naturales. En ese sentido, precisamente en el año de 1993, el Banco Mundial promueve un concepto que se llama ciudades con prevención de riesgos, es decir, qué cosas hacer, cómo modelar una ciudad para disminuir las pérdidas de vidas humanas y las pérdidas de patrimonio en estas ciudades. Después de analizar estos conceptos, nos dimos cuenta que efectivamente es un modelo que habría que considerar relevante en términos de referencia para nosotros, porque bueno, estamos hablando del inicio de los 90 y precisamente esta ciudad, la ciudad de la zona metropolitana de Guadalajara, inició en los 90, específicamente el 22 de abril de 1992, con un desastre. Es decir, una lección que nos habla de la importancia de precisamente articular estas visiones alrededor de prevención de riesgos. La ciudad tiene el problema cada vez mayor, cada vez se incrementa más el problema de las inundaciones, pero también hemos tenido estos riesgos de carácter químico-tecnológico que han formado parte de la historia de la ciudad. El otro concepto de modelo de ciudad deseable en los 90, que consideramos importante, es lo que le llaman las ciudades con satisfacción de necesidades humanas. Es decir, las ciudades no deben de perder esta característica, es decir, cuáles son las necesidades humanas que debería de garantizar la parte de una ciudad. Bueno, pues el abrigo, el transporte, la alimentación, la salud, la educación, la seguridad, el recreo. De esto, sin lugar a dudas, uno de los puntos importantes que habría que analizar la situación que guarda actualmente la zona metropolitana de Guadalajara es con la satisfacción de las necesidades del traslado, del transporte. Es decir, antes el ir caminando, antes el andar en bicicleta o tomar un solo camión nos resolvía el problema, podíamos ir a cualquier lugar, ahora no. Con esta expansión prácticamente tenemos que recorrer hasta 15 kilómetros para poder satisfacer nuestras necesidades de trabajo, nuestras necesidades de escuela y nuestras necesidades de ocio. Entonces, esa parte resulta importante en ello. Ya en lo que viene a ser el siglo XXI, en la primera década del siglo XXI también identificamos algunos modelos que se han ido promoviendo en el contexto mundial, que me parece que son pertinentes analizarlos en lo que pasa en nuestras ciudades. Uno de ellos es las ciudades con salud ambiental, es decir, es algo que a partir del 2000 la Organización Mundial de la Salud promueve. Es decir, tenemos que analizar cuáles son esas fuerzas, cuáles son esas presiones que nos están generando un deterioro en el ambiente que compartimos todos, cuáles son los diversos aspectos determinantes ambientales y socioeconómicas que la gente de la ciudad, que vive en la ciudad, se expone y cuáles son los efectos en la salud. En ese sentido me parece que resulta muy, muy importante porque sin lugar a dudas la motorización, es decir, la forma de resolver ahora nuestra demanda de esta necesidad de movilidad, pues la estamos haciendo a partir de vehículos particulares, a partir de una carga en términos de vehículos automotores, y eso es una fuerza importante que está deteriorando la parte del estado del ambiente en las ciudades, particularmente en lo que tiene que ver con el calor, con la isla de calor. Actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara ya tenemos una isla de calor que tiene efectos importantes en la salud de la población, particularmente en enfermedades del sistema cardiovascular. Eso es algo importante, y también las muertes prematuras. Un dato que no sabíamos, bueno, las muertes prematuras se van incrementando año con año en la zona metropolitana. El último dato que tenemos, que es el año del 2014, el total de muertes prematuras fue del 38%. Es decir, actualmente casi 4 personas
que no están enfermas, que no deberían de morir, ahora están muriendo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y esto tiene que ver con aspectos relacionados con esta forma en cómo se está creciendo y estas presiones que se están generando dentro de la ciudad. Bueno, otro aspecto fue las ciudades sostenibles. Es un modelo que la CEPAL ha ido promoviendo, particularmente en la región latinoamericana, y en ese sentido me parece que resulta muy importante, porque la CEPAL pone un énfasis en el sentido de que no puede haber ciudad sustentable mientras exista pobreza dentro de la ciudad. Y eso es algo importante, porque dentro de lo que viene a ser la zona metropolitana tenemos de las personas más afectadas en términos de pobreza, inclusive más afectadas en lo que viene a ser otras regiones, inclusive a nivel de Mezquitic, hablando del municipio de Mezquitic. No, las zonas, la gente más pobre y la gente más pudiente habita la zona metropolitana de Guadalajara, pero el elemento de pobreza, la CEPAL pone un énfasis importante de que no podemos aspirar a una ciudad sostenible mientras no resolvamos el problema de la parte de la pobreza. Y otro aspecto fundamental para Guadalajara es el acceso al agua. Es decir, me parece que la forma de crecimiento que se ha tenido y la demanda de las cantidades de agua, ya ahora, por ejemplo, municipios como Guadalajara, en el hipotético caso de que pudiéramos capturar toda el agua de lluvia que cae sobre el municipio de Guadalajara, no sería ya suficiente para satisfacer estos 300 litros por habitante por día que ahora se distribuyen. Entonces, bueno, es un elemento importante porque estamos impactando otras cuencas y eso hace insostenible la situación en este aspecto. Dentro de esta primera década terminaría con un concepto que yo en lo personal no conocía y me dio mucho gusto conocerlo a partir de este ejercicio, que es lo que la Organización Mundial de la Salud lanza como ciudades amigables con las personas mayores. Es decir, actualmente ahora, por esta condición del incremento de la expectativa de vida en el mundo, ahora hay modelos o se busca de que las ciudades en expansión se vayan transformando en ciudades amigables con las personas mayores. Y aquí hay algunos aspectos relacionados con este concepto que me parecen interesantes aplicar en la zona metropolitana de Guadalajara. Y una cosa es el acceso a las viviendas para los adultos mayores, es decir, el que los adultos mayores puedan adquirir vivienda en las grandes ciudades es un punto importante que ahora se discute dentro de estos modelos, y también resolver la necesidad de transporte de adultos mayores. Terminaría en la revisión que hicimos en esta última década en la cual estamos, de este siglo XXI. Una es el gran impulso que ha generado la OECD alrededor de este concepto de ciudades con bienestar. Las ciudades con bienestar, es decir, tenemos que transformar las ciudades en expansión en ciudades con bienestar, y en ese sentido algo que promueve mucho la OECD es tratar de que las ciudades no pierdan este aspecto relacionado con la dimensión de la comunidad. Es decir, una ciudad, para que logre bienestar, tiene que promover el sentido de comunidad, y los modelos que regularmente seguimos en las ciudades son modelos que fragmentan las comunidades. Entonces, bueno, esta parte me llamó mucho la atención. También pone énfasis en la parte de seguridad. Para lograr bienestar tenemos que tener seguridad, y por falta de seguridad es ahora que somos testigos por primera vez en la historia de esta ciudad en que la gente abandona la parte de su vivienda porque no hay esta condición muchas veces de seguridad, como hay varios fraccionamientos actualmente en la parte de esta zona metropolitana. La penúltima que quisiera compartir con ustedes es lo que le llaman ciudades prósperas. Este concepto de ciudades prósperas también es del programa Hábitat de las Naciones Unidas, y aquí hace un énfasis importante de que para lograr una prosperidad en una ciudad tiene que haber un buen equilibrio en las áreas verdes. Quiero comentarles que parte del ejercicio que hemos hecho en este trabajo es identificar la gran importancia que tiene las áreas verdes, o que ahora le llaman la infraestructura verde, para lograr esta condición de prosperidad y conservar también los ecosistemas circundantes alrededor de la zona metropolitana. Sin lugar a dudas, ciudad próspera no puede ser posible si no hay una buena calidad del aire para respirar, también pone énfasis en eso, si no hay energías renovables que mantengan el crecimiento de la ciudad, y estos son fundamentalmente algunos de los aspectos que pudieran tener pertinencia. Y termino con un concepto que a partir de lo que viene a ser el año del 2016 ha tenido mucho impulso en el mundo, que son las ciudades resilientes.
Es decir, ¿qué hacemos en la ciudad? O sea, para poder detener esta parte, tenemos que primero una fase de detener el crecimiento expansivo y luego revertir el crecimiento expansivo, y eso tiene una lógica en el concepto de resiliencia. Y ahora dentro de las ciudades resilientes, sin lugar a dudas, ahora se busca de que de alguna forma estemos reconociendo que estamos envueltos en varias condiciones en términos de peligros, o sea, tenemos riesgos socioorganizativos, riesgos geológicos, riesgos sanitarios, riesgos que de alguna manera tenemos que afrontar, y tenemos que no solamente afrontarlos con un sistema de protección civil, sino con una capacidad de resiliencia para restablecer una normalidad que cada vez es más difícil llevar en esta ciudad. Agradecemos al doctor Arturo Curiel Ballesteros su presentación y le pedimos ahora a la doctora Águeda Jiménez Pelayo si nos hace su intervención. Yo quiero comentarles sobre el modelo de la ciudad deseable. Ya hemos estado viendo algunos problemas que hay en las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que deseamos que tenga la ciudad donde vivimos? Un periódico británico propuso 20 pasos para que la ciudad, que exista una ciudad deseable. Yo les pediría que al mencionar estos pasos, ustedes piensen cuáles son las condiciones que podemos considerar que tiene nuestra ciudad, si tiene esos pasos deseables. Bueno, en primer lugar, se habla de que debe haber un lugar seguro cuando se va a fundar una ciudad. Esto no es cuando las ciudades existen ya. Por ejemplo, ya se mencionó aquí que muchas de las ciudades de México son ciudades que existen desde el siglo XVI o desde tiempos prehispánicos. Pero cuando se habla de el origen de una ciudad actualmente o hace algunos pocos años, entonces estos son los pasos que se deben considerar según lo propuesto en este periódico. Además, que debe de garantizarse, bueno, es algo que también ya se acaba de mencionar, que haya suficiente suministro de agua potable a largo plazo, no solamente para 5 o 10 años, sino a un largo plazo que se espera que sobreviva esta población. Algo también muy importante es asegurar el presupuesto. Debe haber fondos en la ciudad que se va a fundar para resolver todos los problemas que habrá. Y en casi todos estos casos se menciona que deben ser ciudades amables con las personas mayores. Otro punto muy importante es el trabajo, que haya empleos para las personas que los necesiten, la mayoría de las personas de acuerdo con las necesidades que tengan. También es muy importante el transporte. Ese es otro punto que ya mencionaba el doctor Curiel, y la doctora también, que habló antes que nosotros, que es importantísimo que haya buenas vías de transporte y vías accesibles para todos los habitantes, que haya varias opciones, no solamente una opción. Igualmente, hay que considerar la no circulación de automóviles con combustibles fósiles. Esto daña al ambiente, como ya se vio también. Otro punto importante es el manejo de la basura en forma inteligente y las áreas verdes. Hay que pensar en las áreas verdes, no solamente para las personas mayores, sino también para los niños. A mí me parece que en estos pasos no se menciona a los niños y creo que pues es muy importante tenerlos en cuenta. Por supuesto, también que haya suficiente educación y cultura para que haya
bienestar en la población. No voy a mencionar los 20 pasos porque no tenemos tiempo. También es importante la educación cívica y la tecnología. Pero lo que sí tenemos que ver es que hay coincidencia en varios de estos pasos, entonces hay 4 puntos importantes que son ubicar el crecimiento urbano en sitios seguros, garantizar a largo plazo el suministro de agua potable, integrar un transporte diverso en opciones y un soporte de educación y cultura para la población. Pero aquí hace falta otro indicador, que es la buena calidad del aire. Además, hay 4 guías de ciudades: las ciudades prósperas, ciudades amigables con las personas mayores, ciudad sostenible, la ciudad con prevención y riesgos. Estas pueden ser aplicadas al área metropolitana de Guadalajara. También es muy importante tener en cuenta que el crecimiento de la ciudad no sobrepase a los planes que se hicieron en un principio, porque entonces no se puede cumplir con todos los servicios que se necesita. Entonces debe haber un control en el aumento de la población y dar mantenimiento permanente a las instalaciones y servicios, al mismo tiempo que haya innovaciones en estas instalaciones. Así tendremos la ciudad ideal para vivir, que debe ser una ciudad viva, sostenible, líder tecnológica, pero sobre todo que escuche a sus ciudadanos y permita desarrollar los intereses personales en el balance trabajo-tiempo libre. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque, la ciudad del futuro. Le pedimos a Miriam Berenice Vargas Llamas, a la geógrafa, y al doctor Silvano Hernández González, si nos hacen su presentación. Va a haber una proyección, nos pasamos adelante, y si quieren ir pasando, Berenice, para que comience su presentación. Buenas noches. Bueno, estamos por terminar esta presentación con el tercer tema, que corresponde a los futuros posibles de ciudades en expansión en Jalisco, es decir, la ciudad del futuro. Quisiera comenzar con este breve texto, autoría del doctor Silvano Hernández, que es una excelente analogía de las ciudades con un ser vivo. Las ciudades son como seres vivos, nacen, crecen, se desarrollan, pueden enfermar si no son tratadas adecuadamente y también es posible que desaparezcan. Para que sobrevivan sanas deben tener sus órganos y sistemas sanos. Su sistema circulatorio es la viabilidad y transporte fijo y por redes. Su sistema nervioso es la energía y sus comunicaciones eléctricas y electrónicas, teléfono, radio, televisión, las redes sociales. Es un organismo que se alimenta de agua potable y necesita aire puro de sus pulmones, áreas verdes para respirar. Posee un sistema digestivo que le aporta recursos para satisfacer sus necesidades y un intestino para desembarazarse de sus desechos. Su cerebro es la gobernabilidad inteligente. Si falla algo, la ciudad, según la gravedad del caso, enferma o muere.
Cuando se piensa en las ciudades del futuro, inmediatamente se despierta la imaginación y, de acuerdo a la particularidad de cada persona, surgen ideas diferentes de ese futuro. Los pesimistas imaginan una ciudad totalmente controlada por el gran hermano que fiscaliza por medio de tecnología todas las acciones de sus súbditos, mientras que otros fantasean utopías que colocan el cielo en la tierra y posicionan a la misma sociedad rodeada de aparatos e instrumentos que facilitan las tareas domésticas, laborales y recreativas, tal como si estuviéramos en un episodio de la serie de dibujos animados de los supersónicos, con autos voladores y una asistente multitasking llamada Robotina. Otro concepto de la ciudad del futuro es la llamada ciudad inteligente, vigilada y controlada a través de cámaras de video que se encuentran en las calles, los edificios, los hogares y hasta los celulares. Una ciudad donde los habitantes serán tratados como potenciales infractores o delincuentes, controlada gracias a estas grandes redes de interconexión. O bien una versión donde hay ciudadanos inteligentes interconectados de forma positiva por sus teléfonos en una benéfica red generadora de indicadores medioambientales. En muchos países existen diversos proyectos de transformación social que emplean Internet y el uso de aplicaciones que permiten tener ciudades más justas, realmente inteligentes. Por ejemplo, la inclusión digital vista como el empoderamiento de las personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo así el desarrollo social y económico de la población más vulnerable. En toda ciudad existe una serie de conflictos y oposiciones entre los proyectos urbanísticos y las necesidades y deseos de los habitantes, entre la historia y los recuerdos familiares, entre estratos económicos, sociales y culturales, entre promotores que solo miran al futuro y especuladores que desean aumentar su patrimonio contra quienes se esfuerzan por preservar el pasado. Donde la conservación del patrimonio urbano es muy importante y no solamente por motivos sentimentales o puramente históricos, sino también por razones turísticas, porque la mirada ajena frecuentemente percibe el valor que el nativo usualmente no aprecia. De frente a este panorama, muchos intelectuales, artistas y arquitectos defienden la memoria, la historia y, en consecuencia, la identidad de su ciudad, así como la capacidad de integrar grandes grupos de población de diversas procedencias y el diseño propio con materiales locales. Así como en un principio se habló del concepto del organismo humano como una analogía de la estructura y los servicios citadinos de una ciudad, igualmente el concepto darwiniano de evolución de las especies puede aplicarse también de la misma forma. Así, en semejanza al ser vivo, las habitaciones, los edificios públicos, los lugares de culto, los materiales de construcción, las estructuras, los estilos cambian para adaptarse a las necesidades individuales y sociales. En cuestión de vivienda, esta también ha evolucionado a la par del ser humano. Desde las cuevas, chozas y construcciones rústicas que abrigaron al ser humano en el pasado, en el futuro cercano, las ciudades actuales serán rebasadas y reemplazadas por lo que al momento todavía parece una fantasía. Pensemos solamente cómo puede ser reemplazado el transporte de personas y cosas, y en consecuencia las calles y casas, los servicios con drones y automóviles que automáticamente se convierten en helicópteros. O bien hablemos de las ciudades flotantes o que se encuentran sobre el mar. Y bueno, no digamos de las ciudades que se planean tener en el espacio, ¿no? Es simple comprender que no sería posible continuar viviendo en ciudades con estos costos sociales y ambientales que lapidan los capitales natural y ambiental, sin los cuales no es posible alcanzar un bienestar. Las diversas consultas realizadas para el ordenamiento ecológico territorial de Jalisco identificaron la tendencia de crisis por los problemas no resueltos, que se los menciono a continuación. Una falta de diversificación en la producción, falta de comercialización de productos locales, uso excesivo de tecnologías que degradan al suelo, visión cortoplacista del desarrollo, contaminación del agua y el aire, falta de iniciativa social, incapacidad administrativa para planear la sustentabilidad, retraso en innovación tecnológica, concentración y dispersión de las poblaciones,
pérdida de la diversidad natural y desempleo de profesionistas. Estas son una serie de problemáticas que, bueno, a la fecha todavía no se resuelven y yo creo que podríamos hacer mucho para ayudar a resolverlas, ¿no? Le cedo la palabra al doctor Silviano para que continúe con la presentación. En este escenario del futuro, ¿qué podemos esperar? Hay dos tendencias, dos escenarios. ¿Qué nos dice la tendencia actual y qué debería ser el escenario estratégico? En el escenario tendencial podemos esperar que continúe el avance expansivo de la ciudad con cambios abruptos en el crecimiento y en la centralización. La economía está basada en la construcción de vivienda y perjudicando el suelo agrícola, el asentamiento humano, el incremento en la presión de bosques naturales y sus servicios. Podemos esperar, y como está sucediendo, que el bienestar de la población es el último objetivo de la urbanización. Las tendencias demográficas provisen una urbanización creciente, imprevista y vertiginosa. Los peligros de la ciudad, la inseguridad va a aumentar, pues se construye en sitios geológicos no deseables, en basureros, y surge la violencia y accidentes de transporte. Y al final una caída del capital social y natural de la ciudad y vulnerabilidad a los desastres. Ese es el escenario que podemos esperar por la tendencia. ¿Qué debemos hacer estratégicamente para que eso no suceda? Para tener una ciudad con el bienestar a largo plazo, con orden, planeación, que se ajusten las metas, que haya criterios de beneficio social, mantenimiento del entorno productor de alimento, regulación de desastres y mantenimiento de la identidad. Transporte con baja emisión de gases contaminantes y que no se expongan a ellos los habitantes de la ciudad. Manejo de residuos en la propia urbe con disminución de los rellenos sanitarios. Agua, que elimine el subsidio de otras cuencas, que se recicle y se capte en un sitio, un saneamiento de aguas que incluya los contaminantes y los emergentes, y haya estabilidad en los niveles de las aguas freáticas. Que haya un aire con nivel deseable para la salud pública. Que los alimentos sean sin agroquímicos ni antibióticos, una infraestructura verde que dé identidad al crecimiento. Que las ciudades mineras que sean fuera de sitio de patrimonio, que no destruyan la diversidad geológica y paisajística de Jalisco. Que haya una vivienda saludable y segura, que conviva con áreas de producción de alimentos y de ecosistemas naturales y se mantenga una calidad. Una ciudad multicultural con identidad y capital social. Una ciudad segura donde las personas no mueran de manera prematura. El futuro deseable es una ciudad alejada de los desastres, con un consumo de agua que no atente a la estabilidad de otros pueblos y otros ecosistemas, con diversidad de ofertas para traslado, garantizando el desplazamiento peatonal como prioritario y un soporte educativo y cultural para garantizar un capital social para la ciudad ideal del siglo XXI. Compartir el riesgo de la innovación con emprendedores de diversas edades que destaquen por sus ideas, iniciativas, emprendimientos y empresas de alto impacto, valiosas, relevantes, innovadoras y escalables. Debemos educar en valores para el futuro de la ciudad. Que haya principios políticos y sociales, civismo, paz, igualdad, participación, tolerancia, diálogo, libertad. Que haya principios ecológicos, ahorro, estima a la naturaleza, integración al medio, limpieza. Principios culturales, intelectuales, creatividad, innovación, sabiduría, anticipación, planificación, sensibilidad estética. Principios morales, sentido del deber a las generaciones futuras, responsabilidad, cooperación, solidaridad, tolerancia, compromiso y práctica.
Debemos tener presente que inculcar los principios no garantiza la modernización sin pérdida de identidad, ni consolidar el capital social, ni la existencia de reciprocidad y capacidad para desarrollar las acciones colectivas. Nuestra ciudad, en su crecimiento periférico, con un crecimiento horizontal absurdo, destruyó la estructura urbana original con ausencia de espacios públicos. Muchos ciudadanos están condenados a vivir en zonas inundables y sin servicios primarios para la salud ni espacios públicos, sin transporte y, si lo tienen, ese transporte a un mayor costo. Esta expansión horizontal de la ciudad hace difícil la solución para cualquier acción política, ya que se desarrolla un déficit exponencial. La oferta nunca supera la demanda. Si la vivienda se aleja de la ciudad, se produce desintegración social y deseconomía de la ciudad. ¿Cómo podemos mantener límite al crecimiento de la ciudad? Primero, definir un límite de crecimiento urbano que englobe los terrenos urbanos y las reservas de suelo. Que la extensión del límite de crecimiento urbano se realiza con suelo con valor agrológico. Que se definan las reservas, los terrenos agrícolas, los bosques por su cercanía o por su alto valor inmobiliario, que son amenazados por la urbanización. Los espacios naturales de alta calidad pueden construirse y constituirse como reservas rurales. Y finalmente, esto es los proyectos que hay ya en vías de realización, algunos de ellos. La ciudad flotante, las ciudades flotantes, la primera es la más importante que está en desarrollo, se llama Lilliput, en alusión a la isla de Gulliver. Es una ciudad entera flotante. La siguiente que ven es un proyecto para una torre de 1,5 kilómetros de alto que alojaría presuntivamente a 100,000 personas. Y así ven, son de todas las ideas que hay actualmente en desarrollo para lo que es la ciudad del futuro. Lo que se tiene planeado y ya se está planeando para ciudades del futuro. Muchas gracias. Agradecemos este último bloque sobre la ciudad del futuro a la geógrafa Miriam Berenice Vargas Llamas y al doctor Silviano Hernández González. Bueno, más que hacer una síntesis, abriríamos una sesión de preguntas y respuestas para continuar esta discusión que no está cerrada, y trabajaríamos en bloques de 3 preguntas para quienes quieran hacer alguna intervención, y les agradeceríamos mucho que la hicieran porque esto va a realimentar esa discusión que ha sido de horas en este seminario. Entonces, adelante. ¿Quién comienza? Sí, vamos. Sí, buenas noches, felicidades por el trabajo. Felicidades por el trabajo desarrollado, muy completo. Yo vengo de Vallarta, en donde, perdón. Yo creo que sí alcanza la voz, ¿no? Vengo de Vallarta, en donde se hicieron varios planes de desarrollo. Se plantearon estrategias puntuales para la zona conurbada que incluía Nayarit y Jalisco, con el crecimiento importante del área de Nayarit, sobre todo, que está haciendo explosión en la zona, en toda la bahía. Sin embargo, las constructoras y los desarrolladores pues prácticamente rompieron con esos esquemas. Vallarta todavía recuperable, a diferencia de Guadalajara, que yo creo que ya está en un caos casi mi percepción es que es irrecuperable.
Y ahora que está de moda el tema de la corrupción y que todos los políticos y candidatos a todos los puestos políticos hablan de corrupción, primer punto, hay aquí la estructura jurídica en donde el municipio se pelea con un juez y ese juez autoriza no sé cuántas torres en Zapopan y habla de corrupción, y ese es un tema toral. Porque tenemos excelentes diagnósticos, tenemos excelentes planes, pero si las constructoras siguen con su poder económico tronando esos planes, pues nunca va a haber un proyecto adecuado. Y la segunda, que se me hace raro que no se haya considerado en los planteamientos, el gran flujo migratorio, tanto foráneo, por ejemplo, de la Ciudad de México hacia acá. No sabemos cuántas personas llegan con todo y carro y familia diariamente a la ciudad. Valdría la pena tener una estadística y cuántos se van. Yo creo que llegan infinitamente más de los que se van. Entonces, ese flujo es muy importante. Y por último, creo que había un proyecto en Jalisco de desarrollar tanto a Ciudad Guzmán, a Tepatitlán, polos de desarrollo muy importantes, mucho antes que Vallarta, que se dio por el turismo y que jamás se llevaron a cabo. Muchas gracias. Por acá otra pregunta. Gracias. Precisamente me llama mucho la atención un término que dijeron ustedes de gobernabilidad inteligente. Si pudieran darnos cuáles son los parámetros de esa gobernabilidad, por favor. Allá atrás, la persona antes y luego. Sin duda el crecimiento urbano es una gran realidad, es un gran problema de la época, sobre todo por el desorden que existe y que está difícil poder a reacomodar lo que ya se destruyó, el patrimonio cultural, el que se perdió. Y aquí lo importante es hacer énfasis en parte de lo que el doctor Silvano y la compañera hizo, de la necesidad de ver la parte humana del desarrollo de las ciudades, en mucho énfasis la parte de los valores culturales y la preservación de la belleza de esos aspectos que, por ejemplo, arquitectónicamente en Guadalajara se están perdiendo, o están olvidados. Yo no conozco un edificio que se haya promovido de estos grandes torres que más dan miedo verlas que gusto o satisfacción de disfrutarlas. En ese sentido, la súplica es para ustedes como seminario permanente que van a seguir sobre el tema. En todo caso, bueno, habrá que poner a concurso de alguna manera para que se esmeren y darle alguna belleza y sobre todo la parte verde de esos edificios. Ya se ha hablado mucho aquí sobre los edificios verdes, es decir, con vegetación. Eso algunos lo tienen, quién sabe dónde estén y quién sabe cómo estén. El punto final es, aquí es el doctor Silvano y la compañera que hicieron la parte del mundo, es decir, de las ciudades ideales. Me gustaría conocer, y ahí es la sugerencia y pregunta, si ya tienen algunos elementos que la UNESCO, en aras de la defensa del patrimonio cultural, de esa parte humana de las ciudades, tenga ya algunos lineamientos, o que ICOMOS o algunos organismos ya los tengan preestablecidos para precisamente preservar este desarrollo desorbitado de las ciudades, que yo veo que de aquí a que se arregle la corrupción, pues se van a seguir cometiendo muchas infracciones a ese aspecto, la parte humana, la parte cultural, la parte espiritual de las ciudades. Bueno, si quieren, terminamos este bloque y luego pasamos con ustedes para un siguiente bloque. Bueno, yo les voy a pedir a los que participaron, ¿quién quiere contestar la primera pregunta sobre el caso de los planes de desarrollo de Vallarta
estos problemas de caos y corrupción que se vienen dando en estos procesos de urbanización y cómo se rompen estos diagnósticos y planes, y también nos señalaba un flujo migratorio que viene a Guadalajara que deberíamos conocerlo mejor. No sé, quizás la parte de población se abordó en términos muy generales. A ver, ¿quién quiere contestar a este? Y bueno, el último era los polos de desarrollo de estas zonas urbanas alternas, porque efectivamente aquí hubo una reflexión sobre el límite a la ciudad. Parece que en México no conocemos límites a la ciudad, seguimos por las carreteras haciendo zonas conurbadas, pero no hay un límite a la ciudad, y fue un punto de reflexión en el seminario, con la idea de que pues hay valores agrológicos, lo dijo el doctor Silviano, hay una serie de ordenamiento territorial que no se respeta, se especula y se hace la ciudad que va creciendo en zonas inapropiadas, ¿no? Entonces, el límite de la ciudad era otro asunto. A ver, ¿quién quiere contestar parte de esta pregunta? A ver, el doctor Juan Jorge Rodríguez. Sí, bueno, definitivamente hay un serio problema en términos urbanos de prácticamente la gran mayoría de las ciudades en el mundo y de manera muy particular en las ciudades mexicanas. Uno de los principales problemas es la falta de planeación. Esa falta de planeación, que incluso lo discutimos en el seminario permanente, donde la ciudad de Guadalajara tenía un proceso ordenado de crecimiento hasta la década de los 70, cuando se dio una expansión y un congestionamiento demográfico, y precisamente tiene que ver con el fenómeno migratorio. Hay cada vez más, sigue llegando habitantes, sigue llegando migrantes a la ciudad de Guadalajara, y se empieza a dar incluso ya en otras ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un serio problema en términos de este proceso de concentración. Yo lo manifestaba en el seminario y lo comparto aquí, en el sentido de que aquí va a ser muy difícil. Hay autores, no lo digo yo, sino hay autores que plantean de que es muy difícil que las ciudades dejen de crecer. Lo que se debe de buscar es cómo deben de crecer, cuál es su forma, cuál va a ser el tipo ideal de ciudad que se debe de generar para combinar todos los elementos que debe de tener una ciudad. El caso concreto de Vallarta creo que es con relación a las otras ciudades medias, por ejemplo, precisamente la actividad turística propició ese boom de ese crecimiento, y precisamente tiene que ver con el fenómeno migratorio, ¿sí? Y que se dio esa expansión hacia la zona de Nayarit, pero que Puerto Vallarta ha buscado de alguna manera a seguir atrayendo no población, sino actividades económicas, y que de alguna manera está teniendo una cierta dinámica, cosa que no han desarrollado el resto de las ciudades medias, que se han enfocado más al sector industrial o al sector agroindustrial, y que eso de alguna manera puede limitar al desarrollo de las ciudades, porque hoy en día las ciudades están buscando generar un proceso de terciarización. Se habló de una industrialización, después se habló de una terciarización que tenía que ver principalmente con los servicios personales, servicios sociales, y después los servicios avanzados o los servicios al productor. Hoy en día se está hablando de las actividades creativas, y eso se está mencionando en todas las ciudades en el mundo, y que Guadalajara está empezando a tener una cierta dinámica en ese sentido. Muchas gracias. La siguiente pregunta era sobre la gobernabilidad inteligente. ¿Quién quiere contestar? El doctor Silviano. La gobernabilidad inteligente son dos puntos. Primero, que haya gobernabilidad. Es el primer punto. Y luego que esa gobernabilidad sea inteligente. Es decir, que haya gobernabilidad es primero que esté dispuesto el gobernante o los gobernantes a hacerlo, y después que lo hagan de la manera indicada, porque muchos de ellos, no todos, afortunadamente, están preocupados por otras cosas. Es decir, están preocupados por los problemas del diario vivir, por el presupuesto, por la inseguridad. Tienen tantos problemas que el último de ellos, el que dejan siempre al final, es el crecimiento de la ciudad y los problemas urbanos. Cuando les llega ya
el fuego a la casa, es cuando ponen alguna atención a ese problema. Ese es el primer problema, que se interesen por el tema, porque lo dejan para el final. Esa es la gobernanza inteligente, que tengan la capacidad de interesarse y conozcan y se asesoren de gente que le preocupa el problema, porque sí la hay. No solo nosotros, hay muchos institutos, muchos departamentos, muchas sociedades de arquitectos y de artistas que están preocupados por este problema y están trabajando en ello. Pero parece que los últimos en interesarse en el tema son los gobernantes. Entonces, que se interesen en el tema y que se asesoren de gente capacitada para que los oriente bien. Y no se asesoren de inmobiliarios que muchas veces les dan una mochada. Muy bien. La tercera pregunta era sobre el patrimonio cultural, la parte humana y el desarrollo de la ciudad, la necesidad de los edificios verdes, de la belleza arquitectónica, y preguntaba si había algunos lineamientos de la UNESCO. Yo, hasta donde conozco y lo comentaba con el doctor Arturo Curiel, creo que la UNESCO no ha sido la que más se ha concentrado en estos aspectos, sino más bien a los aspectos de la cultura y el patrimonio, la educación. Pero no sé quién podría contestar esta, la doctora Guadalupe. Bueno, respecto a las áreas verdes, se ha considerado que estos son espacios estratégicos para el desarrollo. Y quizá la parte más importante que se está enfocando desde diferentes movimientos que hay en ciudades europeas, en ciudades de Norteamérica, en ciudades latinas también, tiene que ver con esto que se llama ciudades saludables para gente saludable. Tiene que ver con parques específicamente, el crecimiento, la extensión de superficie verde en esas ciudades como espacios que promueven comportamientos saludables para la gente. Es decir, estos espacios que se generan como parte de un contexto, de un entorno que puede ser mucho más saludable en términos de un aire puro, de mayor regulación de desastres, de mayores espacios para la recreación, de la parte estética, que también es un elemento súper importante en las ciudades, y que mucho de la belleza y del atractivo que tienen algunas de las ciudades que le llaman creativas o innovadoras tiene que ver con la gran cantidad de superficie de áreas verdes que están destinando en forma planeada para la gente. Es decir, estos espacios no solamente para embellecerlos, sino para generar hábitos de vida saludables, que tiene que ver con esta convivencia, con este esparcimiento, con esa actividad física, y sobre todo generando estas posibilidades a partir de la posibilidad que tienen los espacios verdes como espacios promotores de la salud. Esta es la parte más importante, es decir, no solamente en la salud física, sino en la salud mental. Y entonces hay esa preocupación y ese interés, y creo que esta debe ser una de las grandes preocupaciones en nuestro espacio, porque realmente estamos perdiendo mucha superficie de áreas verdes y todos los servicios ecosistémicos que éstas generan, ¿no? Agradecemos a la doctora Guadalupe Garibay, al doctor Curiel para complementar. Sí, muchas gracias. Yo quisiera esta parte sobre el tema de la cultura me parece que es fundamental, y quisiera compartir un par de reflexiones que tuvimos dentro del seminario. Una de ellas, y que tiene que ver también con esta parte de lo irrecuperable. Es decir, porque cuando pensábamos en términos del futuro de la ciudad de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara o de otras que hay en Jalisco, nosotros pensábamos que resulta muy importante en esta cambios globales también reconocer que hay ciudades que están haciendo posible lo que nosotros todavía quizás pensamos que no es posible.
Y eso me parece que es fundamental. Por ejemplo, a nosotros nos alienta mucho que haya ciudades en el mundo que están aprovechando de que los centros se van quedando solos para ir creando parques, o ciudades que van quitando espacios que están construidos, que tienen una infraestructura que es patrimonio de la gente que vive ahí, pero que un gobierno identifica que es prioritario el patrimonio comunitario y lo cambian, por ejemplo, por un área verde de gran extensión y de gran biodiversidad. Esa parte está sucediendo y entonces eso me parece que resulta fundamental. También comentábamos de la importancia que tiene este otro aspecto de la migración. Sin lugar a dudas, la migración ahora también, y desde la perspectiva cultural, también ofrece grandes oportunidades. Es decir, estamos transformándonos en unas ciudades multiculturales y eso regularmente también puede generar condiciones de mejor ciudad. Digo, hay muchas ciudades también en el mundo que aprovechan esta condición de comunidades de diversos países, culturas de diversos países que interactúan, y eso hace una sinergia muy importante para una ciudad más habitable. Y lo cierto es que tenemos ejemplos en Jalisco. Lo que pasa es que a veces no sé qué pasa, que no los vemos bien. Por ejemplo, tenemos presencia de Japón, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana. Es decir, el espíritu de Japón está aquí cuando vamos a Los Colomos y vemos el jardín japonés. Ahí está. O sea, y tenemos varias ciudades hermanas. ¿Por qué no empezamos a hacer diálogos para poder encontrar en este marco de multiculturalidad posibles mejoras a lo que vienen a ser nuestras condiciones? Y esto que limita, y a mí me gusta mucho lo del Foro Económico Internacional, porque siempre es muy atinado, siempre nos ha dicho, independientemente del tema de las ciudades, hay tres grandes limitantes de México. Una es la corrupción, otra es la burocracia ineficiente y ahora se suma la criminalidad. Esos son grandes problemas, pero también tenemos que tener un enfoque en mejorar esta condición de un patrimonio cultural, no solamente conservándolo en nuestras ciudades, sino acrecentándolo. Es decir, el patrimonio se acrecenta también. Muchas gracias al doctor Arturo Curiel. Abrimos la siguiente sesión de preguntas allá atrás y luego aquí para alguna réplica o algo. Adelante. Sí. Un reconocimiento, yo soy de Movimiento Ciudadano, un reconocimiento a esta última etapa del Ayuntamiento con conservación de parques. Yo no soy político, pero me he estado moviendo en distintos parques y los han conservado, los han rescatado, y la verdad han hecho un buen trabajo en este ayuntamiento pasado en relación a la conservación de parques y de áreas verdes. Así es. Muy bien. Yo creo que así como hablamos a veces más de la ahora que han hecho un buen trabajo en eso. Muy bien. Atrás, por favor. A ver. El micrófono, sí. Yo quiero hacer dos comentarios. Aquí en la plática se decía que el crecimiento de los 70s a la fecha pues desbordó esta ciudad y muchas otras, pero hay un responsable, ¿no? No sé si a los urbanistas nunca les hicieron caso. Digo, ya oí, el señor decía de la corrupción, estoy de acuerdo, pero yo sé que en París no pueden pintar una fachada de otro color siquiera, no cambiar un edificio viejo, eso ya es palabras mayores. Y aquí, con la fresca de las 6, tumbamos un edificio histórico para hacer un horrendo cajón de moderno, supuestamente moderno, de departamentos. Entonces, ¿quién es responsable de todo ese pérdida de patrimonio, de cultura, de estética y de calidad de vida? Pues sí, la corrupción, pero no sé qué ha pasado en todos estos años. Ojalá después de estas reuniones se empiece a ver también ese problema. Ahorita me decían de Movimiento Ciudadano, a lo mejor en la onda de los parques está muy bien, pero en la colonia donde yo vivo les pusieron multa a los desarrolladores inmobiliarios cuando dijeron que no iban a haber edificios de más de cierta altura. Entonces ahí es un tache mayor, ¿no? O sea, no se había dicho eso cuando iban a ser gobierno y al final pues unas cosas sí y otras no. Yo creo que alguien tendrían que señalarse por qué hemos llegado a este nivel de desastre. Y el otro comentario es, inevitablemente también el desarrollo global y capitalista y de negocio que hemos llevado en los últimos años ha llevado a muchas ciudades a esto. Antes las ciudades entiendo que funcionaban casi un poquito autónomas, se ubicaban donde había agua, donde había alimentos y
empezaban a crecer alrededor de su propia sustentabilidad. Pero este comercio global nos ha llevado a hacer cosas como que ahora sembramos berries en extensiones gigantescas que agotan el suelo, acaban el agua y nos dejan el tiradero. Los canadienses vienen a explotar minas de una manera terrible con cosas que no les permiten hacer en sus países. No sé si exista una legislación que pudiera incorporarse, porque creo que no la hay, a nivel importante, a nivel nacional, en que se dieran los lineamientos de crecimiento ordenado de las ciudades, porque esto se está convirtiendo en un problema que ya no se está saliendo de cauces y no se va a poder resolver. Creo yo que no sé si exista o haya una propuesta de hacer algo así a nivel constitucional, algo que tenga que ser observado por todas las entidades federativas y que no sea tan fácil que llegue un gobernante y hace lo que se le quiere a nivel municipal, a nivel estatal y ciudades que por gracia de que alguna persona es inteligente, como decía el doctor Silviano, hace que funcione bien un periodo o alguna ciudad, pero después llega alguien más que hace un desastre, ¿no? Y como no hay legislación, antecedentes, memoria, pues también todo el mundo puede violentar esto, ¿no? Esa es mi pregunta, no sé si haya una ley de... Bueno, quizás quisiera alguien comentar. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Estamos cerca de la hora. Si hubiera una siguiente pregunta para contestar las dos y con eso terminaríamos. Yo quisiera decirles que este seminario permanente de Jalisco en el contexto global tiene el interés de que los resultados de este trabajo de investigación, que es en grupo, puedan ser publicados y tenga una posición plural la Sociedad de Geografía y Estadística, como lo dije al principio, para que se puedan generar políticas públicas que acompañen estos procesos de crecimiento. Es decir, ser una voz en el contexto de las decisiones que tomarán, por supuesto, quienes estén a cargo de los gobiernos. Adelante, por favor. Sí, relacionado con lo que comentó la doctora Garibay de las muertes prematuras. Ayer mismo, producto de la violencia, murió un niño y una mujer, o está por morir. O sea, es un arrebato, es un enfrentamiento por producto de la corrupción, de lo que fuera, de venganzas, pero va a ser prácticamente todos los días lo que estamos viviendo, en robos, en quema, en todo. La ciudad está comiendo a sus hijos, o sea, hay una eutanasia citadina, y esto es muy grave. Había que determinar por dónde estamos, a dónde nos estamos dirigiendo, si es producto ya de una locura colectiva, si ya la ciudad no permite que crezcamos más y nos va a hacer todavía más temerosos, miedosos, o defendernos de la manera que podamos. Es simplemente un comentario y una pregunta al doctor Curiel y a la doctora Garibay. A ver, ¿alguien quiere contestar la pregunta, el comentario? Bueno, yo en principio quisiera agradecer esta observación sobre el comercio global. Sin lugar a dudas, esto tiene que irse incorporando. Hay algunos aspectos como el tema de los berries, que hay un grupo que empieza a trabajar el tema de agricultura en Jalisco, y ese es uno de los grandes problemas que se están analizando. Sin lugar a dudas, al final, a la hora que estemos trabajando cada uno de los problemas globales, vamos a empezar a identificar estos vínculos, como ahora bien lo señala. No debemos de perder ese contexto. Y bueno, algo que alienta mucho el trabajo que venimos desarrollando es esta parte que decía al final el doctor Silviano, es decir, sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es la crisis a la que estamos yendo, pero es decir, aquí algo que tenemos que recuperar es esta parte de esa máxima que dice: tendencia no es destino. Es decir, no debemos aceptar ese destino, y en ese sentido esta reflexión y este capital que tiene la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en términos de interdisciplina, pues es algo que empieza a articularse con esa idea de buscar estos aspectos de otro destino que no sea el que nos dibuja la tendencia. Entonces sí, compartimos básicamente en esta segunda ronda, compartimos lo aquí presentado.
Bueno, tratamos de hacer una presentación y yo agradezco a todos los ponentes que fuera ágil porque los temas son complejos, son de muchas horas a veces de discusión, pero también la idea era que ustedes pudieran participar. El segundo tema de este seminario de Jalisco en el contexto global abordaría la biodiversidad y ahí también el asunto de los berries y tiene que ver con esto sin duda. Y este segundo tema y un tercer tema sería el de los alimentos, la producción de alimentos y demás, de los temas siguientes. Esta fue la primera presentación pública del seminario. Les agradecemos mucho su presencia. Para nosotros nos alienta mucho las preguntas y la discusión y por supuesto tendremos un texto que será publicado sobre cada uno de estos problemas que vamos abordando, que esperamos que sea la voz de todos ustedes y por supuesto de esta sociedad. Muchas gracias y buenas noches. Bien, continuando con nuestra sesión académica del día de hoy, se tiene como siguiente punto, entrega de reconocimientos por el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Yo quisiera decir que me ha generado mucha felicidad el poder estar compartiendo como grupo este ejercicio y quisiera entregar reconocimientos y constancias a quienes han participado aquí. El reconocimiento en principio a nuestro coordinador académico, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por este trabajo en términos de coordinación hacia lo que viene a ser el doctor Silviano Hernández González. Muchas gracias, doctor, por su sapiencia en este grupo de trabajo. La doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Muchas gracias, doctora, por su visión. La doctora Águeda, que para mí ha sido un gran gusto poder compartir con ella mucho de este trabajo. Doctora, muchísimas gracias. A nuestra maestra Margarita Orozco Puentelín, desde la visión, desde el arte, sin lugar a dudas, también hay muchas de las posibles esperanzas de esta ciudad. Muchas gracias por esta visión del arte en este trabajo. Y al doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista, como este enfoque desde el punto de vista económico. Muchas gracias, doctor. Y a la geógrafa Miriam Berenice Vargas. Algo que ustedes habrán notado es que también por eso me da mucho gusto en este grupo, es de que había dualidades de género, ¿no? O sea, que en cada sesión había una visión desde el género femenino, género masculino, es importante, y también una gran diversidad de grupos de edad. Eso me parece que es parte del gran potencial que tiene esta benemérita institución. Muchas gracias. Al doctor Arturo Curiel, quien estuvo participando también. Muchas gracias. Bien, continuamos. Tenemos 3 invitaciones. La primera de ellas es para socios. Se les recuerda que tenemos un viaje a Puerto Vallarta con 3 aspectos, actividades. Toma de protesta del capítulo Costa Norte, la presentación del trabajo de ingreso del doctor Fabio Germán Cupul Magaña, titulado Diversidades sin pies en México y su importancia en Jalisco, y también allí mismo la visita al Jardín Botánico de Puerto Vallarta. Se les invita para el próximo martes 29 de mayo a las 20 horas. El siguiente tema es velada literaria, mis poesías, a cargo de nuestra consocia, licenciada Paulina Carvajal de Barragán. El jueves 31 de mayo, a las 20 horas, continuamos con Jueves de Patrimonio Cultural.
los barrios en torno a conventos femeninos, Convento de Jesús María, Capuchinas y Santa Mónica, a cargo de nuestros invitados, maestra Gloria Gutiérrez e historiador Daniel López Hernández. Y también ese siguiente sábado, o sea, es el sábado 2 de junio a las 10:30 horas, habrá un recorrido por la zona. Bueno, pues esta benemérita institución nos ha preparado un convivio y continuando con nuestra última actividad, tenemos la clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros con su mensaje, por favor. Sí, muchas gracias por permanecer hasta esta hora. Regularmente tenemos una puntualidad, esa parte de los valores que tiene nuestra benemérita institución. Lo hicimos al inicio, hoy ya nos hemos prolongado de una manera normal, pero muchas gracias por permanecer aquí y declaro terminada nuestra sesión académica interdisciplinaria en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, siendo las 21 horas con 36 minutos. Muchas gracias.